Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:35 en la mañana, gracias a nuestra audiencia, como siempre conectada a través de la transmisión digital que generamos cada mañana en nuestro espacio, a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional, igualmente a través de nuestras frecuencias en señal abierta en todo el territorio continental ecuatoriano, como siempre ya estamos en Facebook y en YouTube. En Facebook se me han quedado medio dormidones, en YouTube están todo ok como siempre, pero en Facebook andan medio dormidos. A levantarse, por favor, a levantarse. Bueno, gracias. Mañana esplendorosa en la capital, ya vemos hacia el sur, se ve clarito el Cotopaxi, hermoso el Cotopaxi hacia el sur del Distrito Metropolitano de Quito. Hay que disfrutar justamente de esta mañana. Le quiero enviar un abrazo y un saludo afectuoso, caluroso, a un querido oyente e internauta que conocí hace pocos días, a Esteban. Le conocí ahí en la calle, él estaba con su amiga Julie. Me escribe ayer, ¿no? Y me dice que se incorporó ayer a su trabajo como docente y desde hoy, dice, nos podrá escuchar al menos un poquito antes de salir al colegio en vivo y en directo. Muchas gracias. Y dice, me gustaría recibir un saludo, si es posible, para mí, mi novia Camila. Por favor, Esteban, con todo gusto, para usted, Esteban, y para su novia Camila. Dice que luego de mucho tiempo nos vamos a levantar con el sol, dice. Bueno, si es posible, claro, por supuesto, con todo gusto, ¿ah? Y me cuenta algo que me parece fantástico y de verdad me honra muchísimo. Dice, tus comentarios y entrevistas serán analizados por mis estudiantes del bachillerato en temas de discurso, noticia y todo lo relacionado a la comunicación. Dios te pague, Esteban, Dios te pague. De verdad que para mí lo recibo estas generosísimas palabras con muchísima humildad, con muchísima responsabilidad también, ¿no? Dios te pague, Esteban. Que le vaya muy bien en su trabajo y con sus estudiantes de bachillerato, que obviamente se puedan formar con sentido crítico, ¿no? Con sentido crítico como corresponde. Le envío un abrazo también a Jimenita Barrera, que está en sintonía desde Nueva York. Nos envía ya reporte de sintonía, obviamente mirando la transmisión digital. Jimenita, ¿cómo le va? Ecuatoriana que migró hasta los Estados Unidos, así que le enviamos un abrazo a la distancia. Bueno, entremos en materia. Quiero empezar ratificando la noticia que difundimos hace minutos, hacia las 22:39. Esto actualizó a esa hora diario El Universo. El asesinato del agente fiscal de Babahoyo. No resistió el ataque. Dice, el agente fiscal Federico Estrella fue víctima de un atentado en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, cuando se dirigía a su vivienda y cerca de las 11 de la noche, 23 horas, se confirmó su muerte. La Fiscalía dio a conocer que se encontraban recabando indicios para determinar responsabilidades del hecho. Había indicado que Estrella fue trasladado a una casa de salud con pronóstico reservado. De acuerdo a información de medios locales, el agente fiscal había salido de una universidad donde había tomado un examen y cuando se disponía a ingresar a su vivienda, en la ciudadela Los Perales, fue sorprendido por desconocidos quienes se habrían trasladado en motocicletas y le dispararon dejándolo en una situación crítica. Se conoce que habrían sido entre 5 a 6 disparos los que recibió. A esa hora no hubo pronunciamiento de la policía. Como les digo, se confirmó el deceso del fiscal, del agente fiscal Estrella. Quiero ver si hay algún pronunciamiento por aquí actualizado de la Policía Nacional. No tenemos pronunciamiento de la Policía Nacional sobre el tema. Esto pasó, como digo, cerca de las 11 de la noche. Pero termina siendo otro elemento más que le abona a esta situación tan horrorosa, tan pavorosa que estamos viviendo, asociada justamente a la crisis de seguridad que estamos enfrentando. Terrible lo que está pasando en el país. Han asesinado a un agente fiscal en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Noticia confirmada, fue baleado el día de ayer y hacia las 11 de la noche se confirmó su muerte. Paz en su tumba y mucho consuelo para sus familiares. Y que las investigaciones puedan avanzar y puedan arrojar resultados. Saludos también a mi colega Giovanna Tassi desde la jungla, dice, from the jungle, dice, desde la jungla, provincia de Pastaza, y está, y también para Julito Sari, que siempre está en sintonía de nuestro espacio. Bueno,
Ayer nos extendimos en el comentario, en este espacio, hablando justamente sobre la situación de inseguridad. Y es inevitable el día de hoy hablar sobre el otro elemento de la polémica que tiene que ver con la situación política de la República. Estuve revisando y me tomé todo el espacio, los primeros minutos del informativo, mientras obviamente Belkis presentaba las notas de nuestras periodistas, de Gabriela Murgueitio y de Lucy Clavijo, a quien le damos la bienvenida desde ayer. Lucy Clavijo se incorporó al equipo periodístico de Sonorama, joven colega periodista que con toda seguridad le va a aportar mucho a este espacio. Tiene madera, Lucy, y estamos convencidos de que le va a aportar mucho a los diferentes espacios informativos que tenemos en la radio. Y claro, me tomé esos minutos para hacer una mirada, una revisión cronológica, ¿no?, a los episodios vinculados a la superintendencia de bancos. Y cómo la superintendencia hoy se ha convertido en la nueva manzana de la discordia. Es que este país permanentemente tiene manzanas de las discordias. Entre enero y febrero fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora es la superintendencia de bancos. La manzana de la discordia. El eje de la disputa política. No puede ser posible que no impere la razón y las normas para poder designar una autoridad. La razón, el sentido común y las normas. Sino que aquí cada quien quiere imponerse. Y el que quiere imponerse, si no le gusta, automáticamente aplica su poder en uno o en otro sentido. Esta es la nueva manzana de la discordia. Yo recibí un mensaje hace pocos días, el viernes, que lo tenía ahí para traerlo a colación y poder sustentar el comentario. La semana pasada, se refería a la semana pasada, yo le agrego esta semana con los episodios ocurridos en este lunes, vinculados al mismo tema, la disputa por la superintendencia de bancos. Una semana de guerra de tronos. Las últimas acciones de la Asamblea Nacional dan que pensar, como que buscan en la Asamblea que el Ejecutivo reaccione y disuelva el Parlamento para aplicar el mecanismo constitucional de la muerte cruzada. O sea, creo que hay 3 acciones recientes que si estuviese en el radar del Ejecutivo, parece que ya no está en el radar del Ejecutivo porque se dieron cuenta que no les conviene aplicar la muerte cruzada. Pues las 3 últimas acciones de la Asamblea evidencian una clara confrontación con el Ejecutivo. La negativa del proyecto de ley de libre expresión y comunicación. Le negaron el proyecto Estrella de Lazo, el primer proyecto que presentó el 24 de mayo del año anterior. Y esto yo lo he criticado. A mí no me parece, siendo importantes los temas de libertad de expresión, no me parece que sean los más trascendentes. Yo creo que hay temas más importantes para el común de los ciudadanos. La economía, la salud, la educación, el acceso al empleo, la falta de oportunidades, la inclusión económica y social, para mí son muchísimo más importantes que una ley de comunicación. El presidente lo primero que hizo fue mandar a la Asamblea Nacional el 24 de mayo una ley de libre expresión y comunicación, porque se dio cuenta que no podía cumplir con su ofrecimiento de campaña de derogar o de mandar al tacho de basura de la historia la ley de comunicación. Y lo primero que hizo el 24 de mayo fue no mandar una ley económica, ni una ley tributaria, ni una ley laboral, ni una ley productiva, sino la ley de comunicación. Bueno, tras 14 meses, ese proyecto de ley, la Asamblea, 14 meses, ese proyecto de ley, la Asamblea lo desechó. Y aprobó una reforma que claramente será vetada por el Ejecutivo. Claramente va a ser vetada por el Ejecutivo. Creo que el veto finalmente va a ser parcial. Me parece que el Ejecutivo no va a decantarse por el veto total, dadas las condiciones políticas, y se va a arriesgar a un veto parcial. Tengo esa impresión, coincido con los colegas de Plan B que publicaron una nota en ese sentido el día de ayer. Pero ahí tenemos un primer foco de confrontación reciente. Segundo, la negativa de prácticamente la totalidad de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para el uso legítimo de la fuerza. De 21 objeciones que envió el presidente Lazo, la Asamblea solo aceptó una y rechazó 20.
O sea, insistió en el texto originalmente aprobado en 20 de los 21 artículos que fueron objetados por el presidente de la República. Ahí tienen otro elemento que evidentemente puede marcar esta confrontación, el tema reciente. Y lo tercero, lo que pasó el día jueves con la posesión del superintendente de bancos, que yo lo dije en este espacio y lo dije también en mi cuenta Twitter. 2 errores no hacen un acierto. Y yo sí creo que la asamblea se extralimitó el día jueves, como se extralimitó la jueza que concedió la acción de protección y anuló el proceso de designación. Yo creo que eso no se soluciona desacatando. Ahí tenemos 3 elementos que para mí constituyen focos de confrontación a propósito de este mensaje que recibí, que da cuenta justamente de que esta guerra de tronos uno pensaría que quieren acelerar la muerte cruzada. Por otra parte, me decía justamente una de nuestras oyentes, veo cada vez un presidente muy desmejorado físicamente y definitivamente no político. Bueno, ya sabemos, nos enteramos el fin de semana de lo que pasó con el presidente de la República, que también quiero, en la última parte de este espacio, hablar sobre la salud del presidente. Creo que hay que hablar de la salud del presidente. Pero sobre todo muy desmejorado en lo político. Muy desmejorado en lo político. Yo hubiese pensado que luego de los episodios de junio, el gobierno iba a fortalecer su frente político. Yo he destacado de alguna manera el papel del ministro de Gobierno, que no quiere venir a este espacio el ministro Jiménez. Me imagino que sus diligentes y agenciosos asesores y asesoras le impiden que venga a este espacio. Yo tengo el mejor de los conceptos del ministro Jiménez. Yo creo que el ministro Jiménez hizo un papel interesante, decente, frenteó la parte final de la crisis con los indígenas. Pero yo me imaginé que luego de eso el gobierno iba a fortalecer su frente político y nada. No hay tal. De hecho, ya poco o nada se habla de los diálogos con los indígenas. Le bajaron la atención, la redujeron al mínimo sobre el contenido de las mesas temáticas. De hecho, cumplido un mes, me parece que el sábado se cumplió un mes desde que se instalaron las primeras mesas temáticas. No se registran mayores avances y faltan 7 por instalarse. Y obviamente tenemos las manchas de corrupción. El presidente Lasso hace pocas semanas en la presentación de la estrategia anticorrupción se solazaba y destacaba que en su gobierno no se han cometido actos de corrupción. Siempre quedará la duda, siempre va a quedar la duda sobre la investigación del consorcio de periodistas de investigación. 600 y pico de periodistas respecto del tema de Pandora Papers. Siempre. Y va a quedar la duda porque el presidente se negó a acudir al espacio que correspondía a ejercer su derecho a la defensa y a dar explicaciones contundentes sobre su relación con los denominados Pandora Papers. El presidente había dicho, y esto lo comentamos en su momento, en reiteradas ocasiones, que él estaba abierto a acudir al pleno de la Asamblea o a la comisión que corresponda. Como la comisión no era la comisión de fiscalización, a la cual sí supuestamente estaba dispuesto a asistir, incluso invitó a sus integrantes a que acudan a Carondelet. No es que el presidente iba a la Asamblea, sino que invitó a los miembros de la comisión de fiscalización a Carondelet. Como no fue esa comisión, sino una comisión que no les gustó, que es la Comisión de Garantías Constitucionales, entonces el presidente ninguneó esa comisión. Y luego ninguneó al pleno. Y nunca habló de Pandora Papers. Siempre va a quedar eso allí. La falta de explicaciones contundentes del presidente de la República respecto de ese tema. Pero el presidente, el día del lanzamiento de la estrategia anticorrupción, hablaba justamente de que en su gobierno no se había cometido ningún acto de corrupción. Pues. Y de pronto aparece el escándalo de la supuesta intención de compra-venta de cargos públicos, donde está siendo investigado uno de los personajes más cercanos a su entorno, que según el gobierno hasta el 25 de mayo ejerció el cargo de consejero de gobierno ad honorem para temas bananeros, que supuestamente el 25 de mayo había renunciado o había dejado el cargo. No sabemos si renunció
o le pidieron la renuncia o lo destituyeron, no se sabe. Porque además, el ingeniero Juan José Pons fue designado mediante decreto ejecutivo con la creación de la Consejería ad honorem. Y las cosas en derecho público se deshacen como se hacen. No hay que ser un genio para aplicar esta máxima. Y hasta el sol de hoy no hay el decreto ejecutivo deshaciendo esa secretaría y agradeciéndole por los servicios relevantes prestados a la República el ingeniero Pons. De eso no ha dicho nada el gobierno. El presidente no ha dicho nada. Mutis camino al foro. Presidente Lasso tampoco reaccionó en su momento sobre aquella denuncia en donde una conversación que fue grabada y difundida por un portal, por los colegas del portal La Posta, daba cuenta de que el asesor de un legislador supuestamente estaba negociando un viceministerio. ¿Qué pasó con eso? El presidente dijo que no se habían cometido actos de corrupción en su gobierno. El presidente Lasso no ha dicho media palabra sobre el escándalo político, que ya algunos seguramente le van a querer bajar, de su consejero de gobierno Aparicio Caicedo. Que perdónenme, a mí no me vengan a decir que esa es la política real. Puede ser muy política real como le llamen, pero refleja una incorrección y una injerencia. Incorrección e injerencia, aparte de prepotencia, en el diálogo que se difundió. Para mí esas manchas son incurables, incurables. Sobre todo con el silencio del presidente de la República, que no ha dicho media palabra sobre el tema. Y claro, allí se cae el discurso, ¿no? Se cae el discurso de que no se han cometido actos de corrupción. El país en el abismo, me decía, a puertas de otras elecciones y más convulsión política y circo. Qué tristeza y desgano el Ecuador. Este mensaje yo lo recibí el viernes y lo suscribo. Tristeza y desgano. ¿Desgano por qué? Porque están más preocupados de la bronca política. Porque no dan la cara cuando corresponde. Porque es puro bla bla y a la hora del TVA, nada. Puro bla bla, puro ofrecimiento. Se quedan solamente en el discurso ideal y el rato de la práctica hacen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué me recuerda? Hago una digresión, gracias mi doctor Lucero. Me dice que recordar que fiscalización previno en el conocimiento del caso Pandora y una maniobra del Pleno hizo que el tema lo aborde la Comisión de Garantías Constitucionales, lo cual es verdad. Más allá de eso, ciertamente el gobierno no ha sido oportuno en el manejo de esos asuntos. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo, no ha sido oportuno. Y vamos al tema de la superintendencia, porque claro, este país vive de polémica en polémica. Ahora el nuevo foco de disputa política es la superintendencia de bancos. Y yo quiero ratificar lo que dije la semana anterior. Yo sí creo que el presidente de la República, voy a repetir, yo no creo, no puedo creer en mi cabeza, no puedo concebir que quien ostenta hoy la primera magistratura de la República, que durante buena parte de su vida se dedicó a la actividad bancaria, que fue presidente y que es accionista de uno de los bancos más grandes de la República, y no es presunción, es realidad lo que estoy diciendo. Porque el presidente Lasso ha sido banquero. Fue presidente y es accionista de uno de los bancos más grandes de este país. No conozca gente de primer nivel de preparación que garantice independencia para conformar la terna para designar al nuevo superintendente o superintendenta de bancos. Yo no concibo. Dicho esto, yo sí creo que el presidente de la República debió haber enviado una terna y apartarse del tema. ¿Por qué? Porque él estuvo vinculado a la actividad bancaria. Él tiene relación con la actividad bancaria. Porque él sigue siendo accionista de un banco. Aunque no sea presidente de ese banco, ya no aparezca con el rótulo de presidente de ese banco. Él es accionista de ese banco y él lo ha reconocido. No es presunción ni invento lo que estoy diciendo. Es así. Y si hablamos de que ese presidente vinculado al sector bancario tiene que enviar una terna relacionada con la superintendencia de bancos, el organismo que va a regular la actividad privada a la cual toda la vida ha estado vinculada el hoy presidente de la República, él tenía que haber enviado la terna y vea, allá, que la analice el Consejo de Participación Ciudadana y que designa a quien corresponda, allá.
Pero aquí esto se convirtió en una disputa política. Y como digo, no perdamos el sentido de las proporciones. Porque quien provoca la génesis de toda esta bronca, de toda esta polémica, parte del Ejecutivo. Porque es el Ejecutivo el que envía la terna. No nos perdamos. Yo les pido a ustedes, querida audiencia, no nos perdamos de eso. Porque algunos sectores pretenden colocar otro frame en la opinión pública. No nos perdamos en que esta polémica vinculada a la superintendencia de bancos fue provocada por el propio Ejecutivo. Porque es el Ejecutivo, como bien lo trae a colación Diario El Comercio, en su nota publicada en su página web el 12 de abril pasado. Ejecutivo envía al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la terna para designar al superintendente de bancos. El Ejecutivo. La terna está integrada, dice la nota, los candidatos propuestos por el gobierno. No por Correa, no por Nebot, no por nadie, por el gobierno. No nos perdamos de eso. Los candidatos propuestos por el gobierno son Rosa Matilde Guerrero Murgueitio, Raúl Agustín González Carrión y Doris Estefanía Padilla Zuquilanda. Candidatos propuestos por el gobierno. En la comunicación que le llegó al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esa comunicación luego, sobre esto, hubo una referencia del doctor Hernán Ulloa. Pongo en conocimiento del país que se ha solicitado al señor presidente de la República que se remita la terna para designar al próximo superintendente de bancos, y el presidente cumplió con aquello. Esto porque el 22 de febrero la Asamblea había censurado y destituido a la superintendenta de bancos de la época, Ruda Rey. El presidente se demoró marzo, abril, y el 12 de abril envía la terna con estos tres personajes. 12 de abril. Vamos a la siguiente fecha, pues. Mayo, junio, julio. 3 meses pasaron. Vamos al 12 de julio. Cuando el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social descalificó a la primera integrante de la terna, que era la candidata del gobierno, la candidata de la Ejecutiva favorita. Ya, para no decir la candidata del gobierno, porque los tres eran candidatos del gobierno. Los tres integrantes de la terna son candidatos del gobierno. Pero está claro que la favorita era la primera. La favorita era la primera. Clarísimo, normal. Es normal que el primero o la primera de la terna termina siendo el candidato o la candidata favorita. Pero los otros dos no es que son un relleno, pues. Por eso se llama terna, así dice la norma jurídica. Terna. Si no, manden un solo candidato y ya, pues. El Pleno descalifica, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, descalifica a la primera postulante de la terna y se le cae al gobierno todo, pues. Porque se le cayó la favorita. Y ahí es donde empieza la polémica, porque ahí se dan cuenta que queda el segundo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Empieza la operación política para tratar de que renuncie el segundo y la tercera y que se queden sin terna para enviar una nueva terna. Pero claro, renuncia a la tercera, pero no renuncia el segundo. Entonces ya no les gustó. Yo no sé si el señor González, no lo sé. No sé si él habrá comenzado maniobras, habrá empezado a dialogar, habrá empezado a buscar apoyos políticos. Yo no lo sé, eso lo sabe él. Yo no lo sé. Tampoco he visto una evidencia ni una prueba. No sé si algún colega tiene esa evidencia o esa prueba. O algún actor político tiene esa evidencia o esa prueba. Yo no la tengo. Yo no la tengo. No la tengo. Yo no la he visto. Y a partir de allí empezó a colocarse el frame de que este señor es correísta, de que este señor es un infiltrado. El señor, digamos que es correísta, pero le envió la terna, le envió Lazo. Y fue el único que pasó todas las etapas. Y llegamos al 20 de julio, una semana después. Una mayoría de 4 de 7. Una mayoría de 4 consejeros. Con los votos de Sofía Almeida, David Rosero, Juan Javier Dávalos e Ibede Estupiñán. Unos 4. Más 2 abstenciones de María Fernanda Rivadeneira. Perdón, fue Francisco Bravo el que votó a favor. 2 abstenciones de María Fernanda Rivadeneira y de Ibede Estupiñán. Se abstuvieron. Y el voto en contra de Hernán Ulloa. Fue designado Raúl González Carrión como nuevo superintendente de bancos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
El 20 de julio. Bueno, el señor debió haber sido posesionado a los pocos días. Generalmente se toman una semana para que llegue la comunicación a la asamblea, le dan chance al funcionario designado para que ponga todos sus papeles en regla, quede legalmente habilitado, que no tenga algún impedimento para trabajar en el sector público, etcétera. Se llama la posesión, la asamblea postergó la posesión por algún argumento allí interno, y nos vamos al 28 de julio. Que ahí es cuando nos sorprende, pues, una jueza de San Borondón. Como siempre digo, no se buscan, pues, jueces de Quito, de Guayaquil y jueces en horas laborables. Se buscan jueces de ciertos cantones, de San Borondón, de Manglar Alto, de Yaguachi, de San Lorenzo. Se buscan ese tipo de jueces. Perdóneme, pero es así. Así termina siendo. Entonces se buscaron una jueza de San Borondón. Y la jueza de San Borondón, el 28 de julio, una semana después, acepta una acción de protección para frenar la posesión de Raúl González. Admitió el recurso legal contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y dispuso suspender la investidura de González. Es más, anuló el proceso de designación y en su providencia ordenó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le pida al presidente de la República una nueva terna, y lo hicieron inmediatamente. Pero vea, ese mismo rato lo hicieron. Y el presidente envía la nueva terna. Esto pasó el 28 de julio. Yo no sé qué garantía, como lo dijo la constitucionalista Pamela Aguirre la semana anterior, yo no sé qué garantía se pudo haber violado en un proceso de designación de una autoridad de control. No lo sé. Pues como digo aquí, las garantías constitucionales, las acciones de protección, las utilizan, pero a diestra y siniestra, desnaturalizando el concepto de lo que es una acción de protección. Y vamos al 7 de agosto, pues. El juez de Yaguachi, de San Borondón pasamos a Yaguachi. Y el juez de Yaguachi le ordenó a la asamblea, en cambio, que posesione de manera inmediata a Raúl González como superintendente y que el Consejo de Participación Ciudadana se abstenga de tramitar la terna del Ejecutivo, la nueva terna del Ejecutivo. Pero vamos al día siguiente, que esto es lo más chistoso de todo este circo. Es que es un espectáculo esto, digno de cualquier circo. El 7 de agosto el juez de Yaguachi ordena que la asamblea posesione a Raúl González y que el Consejo de Participación Ciudadana se abstenga de tramitar la nueva terna del Ejecutivo, y al día siguiente se echa para atrás y recula el juez. Y revoca su propia decisión sobre el superintendente de bancos porque recién se enteró. ¡Ay! No me había enterado que ya la jueza de San Borondón había resuelto. Así que como recién me entero, dejo sin efecto la resolución que había adoptado el día anterior. ¿Qué tal? 8 de agosto. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos al 11 de agosto, pues. El jueves de la semana pasada nomás, la Asamblea Nacional, en medio de todo esto, la Asamblea Nacional desacata la vigente resolución de la jueza, que yo insisto, para mí la jueza de San Borondón se extralimitó, pero las cosas en derecho se hacen respetando los canales regulares. Para eso están las apelaciones. Pero la Asamblea desacató con una resolución del Pleno y decide posesionar, con el voto favorable de 70 votos se aprobó esa resolución, el voto favorable de 70 legisladores, deciden desconocer la acción de protección concedida por la jueza y sus medidas cautelares y posesionan al ingeniero González como superintendente de bancos. La cuenta Twitter el mismo día de la superintendencia ya le dio hasta la bienvenida al superintendente. Y resulta que el domingo el gobierno se demoró, viernes, sábado, domingo, se demoró 3 días para reaccionar. Reaccionan para desconocer la posesión de Raúl González. Y claro, cuando todos estábamos pendientes de lo de Cristo del Consuelo en Guayaquil, mandaron a los policías a acercar el edificio de la Superintendencia de Bancos en Quito y en Guayaquil. Los edificios de la Superintendencia en Quito y en Guayaquil. O sea, estas cosas de mandar policías para impedir que se posesione una autoridad que solamente tiene el antecedente del año 85 con el ingeniero Febres Cordero y los tanques de la Corte. Que yo no recuerdo otro antecedente en el cual policías estén cercando un edificio para impedir que una autoridad asuma el cargo. Todo esto, un champús. Todo esto, terrible.
Ese es el país que tenemos. Un circo, una aberración lo que estamos viviendo. Y por supuesto nos quieren vender los unos y los otros humo, pues. Cada uno defendiendo su centímetro cuadrado de poder, para no decir su metro cuadrado, su centímetro cuadrado de poder. No entienden que el poder es efímero. Y no entienden que están en el poder por el voto popular. Y no entienden que están en el poder para servir. Pero terminan haciendo lo mismo que durante años criticaron, los unos y los otros. Y yo insisto, 2 errores no hacen un acierto. Este país no sabe vivir en democracia y este país no sabe respetar el Estado de Derecho. Ni el gobierno ni la oposición, ni los operadores de justicia saben vivir respetando el Estado de Derecho. Aquí no se vive bajo el imperio de la ley. Aquí se quiere imponer las cosas. Como dice la canción, quítate tú para ponerme yo. Quítate tú para ponerme yo. Y no importa, pues, la ley, la Constitución, está al tacho de la basura. O como dice el doctor Stalin Rasse, siempre lo cito, estirando la ley como plastilina, vea. Plastilina, a ver cuánto más se estira. Una vergüenza. Esto es lo que enfrenta el país en este momento. No perdamos, audiencia, no perdamos la capacidad de crítica sobre este tipo de situaciones. Y exijamos seriedad al poder político de turno. Exijamos seriedad al gobierno. Exijamos seriedad a nuestros asambleístas. Exijamos seriedad a nuestros jueces y fiscales. Exijámoslo. Ese es nuestro rol como sociedad. Al menos quien les habla lo hace desde estos micrófonos y desde esta cámara. Un circo con un espectáculo recontra hiper barato que estamos enfrentando en el Ecuador. 7:06 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.